Sí, buenas tardes. Mi nombre es Germán Valencia, trabajo en Gap Medellín y vengo acá a hablarles de un producto bastante interesante llamado Docker, que ya mucha gente lo conoce. Pero no voy a hablar en términos o en tónica de dar una introducción rápida, porque asumo que ya la gente sabe qué es Docker. Si alguno necesita una introducción rápida, por favor levante la mano, me escribe por el chat de Zoom y sin problemas, sin ningún inconveniente, damos esa introducción rapidita. Bueno, entonces, ¿qué vengo yo a hablarles? Vengo a hablarles de una situación muy usual, muy normal. Estás desarrollando un sistema, estás tratando de testear ese sistema y resulta que ese sistema depende de un SQL Server, de un MySQL, de un Rabbit, de un Redis, de un montón de dependencias externas en las que tenés que levantarlas para poder decir, bueno, voy a utilizar mi sistema de tal manera predeterminada, evaluar sus comportamientos y decir entonces un valor booleano de pasa o no pasa las pruebas. En ese orden de ideas, uno se empieza a preguntar, bueno, todos esos procesos requieren un montón de infraestructura, requieren un montón de software, requieren un montón de ítems que van a estar compartidos, porque por esencia es bastante costoso tener servidores dedicados para las sesiones de testing que vos necesites. Es decir, digamos, si vos necesitas el servidor con tales datos y por el mero hecho de estar compartido mientras estás corriendo tu prueba, ese servidor lo está utilizando alguien más y te cambia esos datos, entonces tu prueba falla. Pero no es porque la prueba esté mala o no es porque el software esté malo. Literalmente es un artefacto de cómo se está ejecutando la prueba. Es un artefacto de que te cambiaron un dato y posiblemente esa persona no sabía que no lo podía cambiar. O una situación aún más cómicamente viable es que de pronto la señora o la persona que atiende las instalaciones está limpiando y por accidente o por no saber desconecta el enchufe de la electricidad. Ups. Entonces uno empieza a tener estrategias a la hora de hacer todos estos tests. Uno empieza a tener, digamos, adaptadores. Esos adaptadores empiezan a decir, ¿qué pasa si yo aíslo mi sistema, el sistema que estoy tratando de probar, y lo empiezo a aislar con implementaciones dummy, o sea, implementaciones que a un momento me entreguen valores nulos o simplemente asuman que los datos se escriben a una base de datos o implementaciones que tengan persistencia contra memoria. O sea, uno empieza a tener todas estas abstracciones y puede que pase, o sea, puede que funcione. Entonces, dentro del contexto de una prueba unitaria sencilla, claramente te va a funcionar. Claramente, si dentro de lo que vos estás testeando controlás esa variable y vos tenés el completo control y la completa disposición de saber, estoy utilizando una implementación, entre comillas, incompleta o errónea, pero contra una serie de expectativas que yo configuro, o sea, con un mock, o sea, con una clase falsa, las expectativas pasan, pues yo confío en mi código. Esa es una situación viable para uno poder decir, pues sí, listo, o sea, me desligo un montón de cosas y empiezo a tener esa independencia. Sin embargo, sigue siendo un problema. O sea, sigue siendo un problema, ¿por qué? Porque es que por mucho que tú llegues y hagas mocks o llegues y hagas unas implementaciones falsas, realmente estás testeando parte del sistema. Estás testeando tu lógica de negocio y eso está muy bien. Eso es lo que tienes que hacer principalmente. ¿Cuál es el problema? No estás testeando la interacción de esa lógica de negocio contra realmente cómo estás utilizando el driver de SQL Server, cómo estás utilizando el driver de Redis o tal vez, no sé, no es fácil desde ese escenario decir, vení, yo tengo dos instancias de mis clientes de Redis, necesito que el mensaje que se dispara desde esa instancia se le pase a esta otra. O sea, tendrías que empezar a tener un mock
de ese Redis que haga eso, pero a la larga supones que Redis va a funcionar. Y ese es el problema, estás suponiendo. Estás suponiendo que la forma en que estás utilizando esa abstracción sobre SQL Server y sobre Entity Framework te va a funcionar. Y posiblemente lo haga, porque presionas F5, tu software corre, interactúas con él, muy bacano, sí, chévere. Pero entonces, ¿dónde queda esa confianza de decir, yo presiono correr todos los tests y puedo desplegar a producción con ojo cerrado? ¿Dónde queda eso? Porque probablemente, de nuevo, tu lógica de negocio qué bien sea, pero ¿qué pasa con las interacciones con los sistemas externos? ¿Dónde queda la garantía de que los tests están cubriendo esas interacciones? O sea, realmente uno diría, toda esta situación es normal y no está roto, pero realmente sí lo está. O sea, no estás testeando una parte clave de lo que es el sistema de producción, no estás testeando la interacción entre los sistemas. Estás confiando, estás ciego, ¿cierto? Entonces, solución, no hay. No hay bala de plata para todo esto. No hay una solución que uno diga, yo pruebo contra esto y sé que me va a funcionar. O sea, no hay nada, pero sí hay algo que ayuda. Y hay algo que ayuda y que lo hemos utilizado, pero no lo hemos utilizado de una manera que nos ayude en esta situación, y es Docker. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, listo, tienes Docker. Tienes tus servicios en Docker, los montas sobre un host, montas tus contenedores, montas el Kubernetes, el DCOS, montas un montón de herramientas y sin embargo tienes dependencias de red, tienes dependencias de que tal vez tienes un solo servidor con Docker y por muy bueno que sea el servidor, de nuevo le arrancan, le desconectan la electricidad y así llegaste. O sea, ya dado pues la dosis sana de pesimismo, que me parece muy competente al caso, porque tampoco estoy vendiendo acá una idea a prueba de balas, ni una bala de plata, les voy a explicar cuál es cómo entra Docker en toda esta ecuación. Entonces, cuando tú tienes un host con Docker, hay una API de Docker, y esa API de Docker te permite pedirle a Docker, vení, descárgame tal imagen. Ya traes descargada, perfecto, levántame tal contenedor. Y ese contenedor le vas a hacer esta red, lo vas a asociar con este otro contenedor, y me lo vas a publicar a esos puertos. Es decir, esa API te permite interactuar con Docker desde código. Entonces ya me imagino que más de uno se estará imaginando a dónde voy. Y sí, es muy cierto. Vos podrías desde una prueba unitaria, una prueba de integración parcial, levantar tus contenedores, organizarle la red y de ahí empezar a conectarte con los drivers limpios, organizar tus datos y ejercer el sistema desde ahí. O sea, realmente esa es la aproximación que yo estoy vendiendo acá en este momento. Es una aproximación más bien sencilla, no tiene demasiada ciencia, no es que esté diciendo, no estoy trabajando estoy extendiendo el trabajo de tales personas o estoy revolucionando, no, nada, o sea, literalmente es controle Docker desde sus pruebas de código para que usted tenga esa garantía de que las cosas se están haciendo bien. Es decir, yo planteo un escenario donde yo tengo un administrador de red y ese administrador de red yo le digo, vení, yo necesito para mis pruebas unitarias o mis pruebas de integración parcial un servidor con SQL Server, con Redis y con tal otra dependencia. Y esa persona llega, te monta el servidor y tú quedas contento. Tus pruebas corren muy bien. Pero el problema, ¿cuál es? Llega otra persona, tu organización es muy grande, llega otra persona y dice, vení, ¿por qué tengo un servidor todo misterioso con ese software instalado y que al parecer nadie lo utiliza? Voy a tumbar eso. Voy a reclamar esos recursos porque alguien más lo necesita. Entonces ya ahí empiezan los problemas. Ya ahí empieza de que tus pruebas dejaron de funcionar. Y insisto, no es porque la prueba esté mala, no es porque el código esté malo, es simplemente
porque los servicios ya no están. Los servicios se perdieron. Entonces ahí donde empieza a jugar ese concepto de que, de que los servicios por naturaleza son efímeros y no estás asumiendo esa ciclo de vida efímero que tienen esos servicios. Entonces ahora la idea empieza a ser al revés. O sea, realmente, si los servicios son efímeros, tratémoslos como tal. Levantemos los servicios bajo demanda. Levantemos ese SQL Server cuando yo lo necesite y no lo dejemos. O sea, si ya no lo necesito mal, lo apago. O sea, entre comillas. O sea, realmente apago el contenedor, paro el contenedor, perdón, y ya está. O sea, si no necesito más ese SQL Server, ya está. Entonces empieza a minimizarse esa carga sobre IT de tener que tener un montón de servidores, tener que saber qué tal servidor o tal instancia de SQL Server es para tal persona. Entonces no la puedo tocar. No, o sea, se empieza a perder un montón de cosas de administración, se empiezan a perder un montón de responsabilidades y un montón de colaboradores externos a las pruebas. Y la única responsabilidad que recae sobre IT, ¿cuál es? Mantengamos ese host con Docker, con la API pública y todos vamos a estar muy contentos. Eso es todo. Bueno, dado pues eso, ¿qué otros beneficios hay además de ese beneficio pues de tener menos responsabilidades y menos involucrados? Realmente estás probando el código del driver, por ejemplo, por proxy. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo tu código que ejerce el driver y estás probando otras interacciones y el driver en sí mismo, ¿cierto? O sea, realmente no deberías hacerlo, no es un enfoque que debes tomar porque en teoría deberías asumir que los drivers están bien escritos. Es decir, no tiene sentido que yo, digamos, a un Microsoft le esté testeando el driver de SQL Server. Lo que sí debo testear es que yo esté utilizando el driver de SQL Server correctamente. Que yo haga bien las llamadas a ese driver de SQL Server. Es un poco más de paz mental, es un poco más de saber respirar tranquilo. O sea, yo estoy utilizando bien las librerías que me traigo. Y esas librerías están funcionando para lo que yo necesito, ¿cierto? Y además de que tu testing environment, el entorno de prueba se empieza a parecer un poquito más a producción. Se empieza a parecer más porque puedes tener exactamente la cantidad de contenedores que se van a desplegar en producción. Entonces, por ejemplo, no necesitas decir, vení, Mr. IT Guy, levántame X instancias de SQL Server. No, yo levanto los 3 contenedores que necesito y los coloco en una situación failover y tumbo el que no necesito, el que voy a tumbar para asegurar esa calidad. O sea, si por ejemplo, dentro de mis requisitos no funcionales está que tenga un esquema de failover, puedo probarlo con Docker. Puedo probarlo solo teniendo un host de Docker. O sea, ¿por qué? Porque literalmente lo que voy a hacer es tumbar ese host ese contenedor Docker que me sirve de maestro y debo poder sobrevivir utilizando las réplicas, al menos en modo lectura, por ejemplo. Ese es un esquema que puedes empezar a probar, que se vuelve muy engorroso probarlo cuando estás en un entorno clásico. Bueno, entonces ya entrando un poquito más a la implementación, uno cómo hace esta magia negra, uno cómo empieza a decir, yo levanto un contenedor en MySQL y lo utilizo y ya luego lo declaro efímero y se va. Esa magia negra la voy a mostrar implementada sobre .NET. No quiere decir que .NET sea el lenguaje para esta magia negra, porque seguramente hay drivers de Python de Docker, habrá drivers de Ruby seguramente, o en el peor de los casos, la API Docker en esencia son llamadas HTTP contra un demonio Docker, o sea, que tiene cierto nivel de seguridad implícito y tiene ciertas configuraciones, sí, pero en esencia es HTTP puro. Entonces uno ya tiene el driver, listo, ya tengo un driver o decidí llamar la API por HTTP puro. Ya cuando tenemos el driver, que en el caso que les voy a mostrar es un driver de Microsoft oficial que se llama docker.net,
que funciona perfectamente bien contra Docker Desktop en Windows 10 Professional, podrá funcionar contra Docker Toolbox o Docker Community, como le llaman ya, si mal no recuerdo, para Windows 10 Home, pero no lo he probado. O sea, personalmente no puedo dar fe de que funcione. Me imagino que con un poco de magia negra de Docker Machine podrá funcionar. Ya cuando uno tiene ese driver, uno empieza a instruir al driver, vení, necesito el contenedor. Ya cuando tiene el contenedor, uno empieza a configurar ese contenedor como lo necesita, ejerce el sistema, corre el código, y luego le dice a Docker, ya no necesito más ese contenedor, y apaga el contenedor. Entonces, ¿eso que te empieza a dar? Te empieza a dar, necesito SQL Server, 5 segundos, ya tenés SQL Server. Ya está. Es bastante práctico. Bueno. A ver, reviso. ¿Alguno ha tenido preguntas? Al parecer, no. Listo. Perfecto. Bueno. Entonces, limitantes. Antes de empezar a entrar a código, que seguro que ya más de uno estará pensando, vení, este man me está vendiendo humo. Mostrame, pues, que la maravilla, hombre. Sí, ya va, calma. El asunto acá es de saber reconocer hasta dónde pueden ir las cosas. Como les dije desde entrada, con la dosis sana de pesimismo, eso tiene aplicación limitada. Eso tiene aplicación limitada y es porque en producción hay interacción entre muchas máquinas y yo el paradigma que te estoy ofreciendo, que te estoy tratando de vender, asume que solamente hay dos máquinas a lo sumo. Y hay dos máquinas porque una máquina que está corriendo, ejerciendo el sistema y otra máquina que va a hacer el host Docker, que pueden ser la misma. No hay problema, pero a lo sumo serán dos en esta versión limitada que he probado. O sea, que yo puedo dar fe que funciona, que puedo dar fe que es fácil, que no tiene magia, no tiene mucha magia negra de sistemas distribuidos ni nada que se le parezca. Y que realmente, pues el asunto es que requiere máquinas decentemente poderosas porque estás levantando software pesado, es bajo demanda e idealmente los contenedores no deben tardarse mucho, o sea, tus pruebas no deberían tardarse más de 5 o 10 minutos. Y cuando estás considerando que estás levantando software pesado varias veces, ya empieza a ser eso un factor bastante importante. Para dar pues como un punto de referencia, una máquina con un disco NVMe, que pues son de los más rápidos, y buena cantidad de RAM, está levantando así contenedores populares, por ejemplo Redis en un segundo, SQL Server se toma más de 5 segundos, entonces eso empieza a sumar tiempo. O sea, ya realmente es algo que tener en cuenta. Esas son las dos limitantes más grandes que yo he visto, que yo he experimentado. Sin embargo, pues no, insisto, esto no es una bala de plata, es otra herramienta en la caja de herramientas para todos que les voy a mostrar. Bueno, y ahora sí, por fin, vamos a hacer el demo para ver si es que estoy vendiendo Snake Oil o no. Ahora abro la solución rápidamente acá. Bueno, si la encuentro, ¿cierto? Porque obviamente he preparado esto. Genial. Genial. Bueno, obviamente tenía esto muy preparado, claramente ya encontré la solución después de un minuto de buscarla. Bueno,
Entonces uno por dónde empieza a hacer todo esto. Ahí está bien. Ahí está bien. Perfecto. Si alguno no alcanza a ver el código, por favor escríbame en el chat. Bueno. Entonces, o sea, ¿por dónde empieza toda esta magia? Ah, claro. Disculpen. Ya me acaban de alertar acá que estaba compartiendo lo que no era. Y ahora sí debo estar compartiendo el Visual Studio. Perfecto. A ver, creo que por acá alguien escribe en el chat. Ahora sí, perfecto. Entonces uno, ¿por dónde empieza con esto? Es más bien sencillo, o sea, realmente el corazón de todo esto está en este pequeño proyecto, que realmente no lo tengo como forma de librería pública o algo así, pero por cuestiones de tiempo, o sea, he venido desarrollando este concepto desde hace ratico y no he tenido como el tiempo de publicar una librería. Es algo que tengo de tarea por la casa. En algún momento publicaré una librería, pero el concepto es más bien sencillo, o sea, realmente uno por dónde empieza. Entonces uno puede empezar por algo muy sencillo, una firma muy sencilla. Yo necesito un nombre de una imagen, perdón, un nombre de un contenedor, unos puertos que yo necesito que me expongan de ese contenedor. Es decir, por ejemplo, para un Redis sería, si mal no recuerdo, el 1433. Solo el 1433. Pero para un Mongo tiene la opción de tener dos puertos de comunicación, uno seguro y uno inseguro. Entonces, si quieres probar ambos escenarios, posiblemente necesites más de un puerto. El nombre de la imagen se hace entonces, necesito SQL Server o necesito Redis. Entonces ahí uno podría especificar tal cosa. Y obviamente, pues dado varios contenedores, se utilizan configuración por variables de entorno hacia el contenedor. Que es que yo necesito especificarle SQL Server, por ejemplo, la edición de SQL Server que voy a utilizar. Bueno. O necesito especificarle el password, la contraseña del usuario SA. Necesito especificarle que acepto implícitamente el acuerdo de usuario final para poder utilizarlo también. Entonces uno empieza a tener un pequeño cliente de Docker que es básicamente muy sencillo. O sea, insisto, eso es muy de la mano del driver oficial de Microsoft para .NET de Docker, pero se puede utilizar en cualquier lenguaje que tenga un driver oficial o invocando directamente las APIs HTTP. No tiene mayor ciencia. Entonces uno empieza realmente por conectarse a ese host de Docker, pedirle pues como la lista de contenedores y decir, vení, por alguna razón ese contenedor ya está corriendo, lo tengo que tumbar. ¿Por qué? Porque el sistema siempre va a esperar idempotencia. El sistema siempre va a esperar un estado base limpio, es decir, como en el contenedor, así como lo configuraran desde las variables de entorno. Por lo tanto, necesito remover el contenedor si ya existe. Bien. Luego uno le configura los bindings de puertos, es decir, a los puertos que me pidieron, el contenedor va a bindearlos a la IP mágica 00, es decir, a todas las interfaces posibles. Y luego uno le pide a Docker que cree ese contenedor. Sencillo, no tiene mayor ciencia. Finalmente, se le piden cuáles son los puertos expuestos, de los puertos expuestos, cuáles son los que yo pedí y cuáles quedaron por fuera del contenedor. Y por último, entonces retorna una referencia de contenedor, es decir, quedó en tal host, con tales puertos con los que usted me pidió, y este es un ID interno de Docker. O sea, realmente la función base, la que encierra todo eso, es muy sencilla, no tiene nada así de misterioso. Y ya finalmente, dentro de lo que es pues, la referencia al contenedor,
tiene que haber una forma de cerrar ese contenedor y pues tranquilamente lo podemos hacer dado la idea. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? Creo que sí. A ver. Ya acaba de haber una pregunta de Zoom. Tomando en cuenta que dices que se necesita equipo fuerte para levantar los servicios que en teoría son pesados, ¿sería este un approach solo viable para un servidor de integración continua que ejecuta test por push o commit o pull request? ¿O sería algo viable para el dev común y corriente que en su máquina medio lenta? O sea, digamos que es una pregunta un poco picante, un poco cargada dentro de la situación del desarrollador gapiario. Realmente te puedo responder desde mi perspectiva, y mi perspectiva es que yo utilizo mi propia máquina para desarrollar y pues tiene ciertas capacidades. Sin embargo, no considero que desde que se cumplen los requisitos mínimos de cada contenedor y uno tenga la paciencia para decir, tal vez yo solamente estoy utilizando un disco rígido, entonces mis contenedores se van a demorar, no sé, 15 segundos para iniciar, tal vez, dependiendo de la imagen. Probablemente uno pueda desarrollar con esa técnica sin problema. Entonces, yo, ¿por qué digo que se necesita una máquina decentemente rápida? Cuando ya empiezas a tener un paralelismo, es decir, más de un desarrollador a la vez dándole al mismo host de Docker, o más de un software testeado con este approach corriendo a la vez, ya sí necesitas hablar de un Docker host un poco pesado, pues un poco con buenos rendimientos. La clave es el rendimiento del host de Docker, o sea, no el rendimiento de tu máquina en la que estás desarrollando, sino el rendimiento del host de Docker. Si son la misma máquina, pues claramente necesitas una máquina buena, pero posiblemente este approach se puede implementar con una máquina buena que tenga la sede local de Gap en la que estés trabajando, que te expongan un servicio Docker y ya contra ese servicio Docker desarrollas y pruebas. Entonces solamente esa máquina remota tendría que ser la de alto rendimiento, entre comillas. Bueno, ya esa pregunta con respuesta. Continúo. Bueno. Entonces ahora toda esta magia no muy negra, porque ya vimos que es bastante sencilla, ¿cómo se utiliza esto? Lo voy a mostrar utilizándose dentro del contexto de lo que es XUnit. De nuevo, eso no está ligado ni a .NET, ni a un testing framework específico. Lo voy a mostrar solamente demostrado con esto. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, un SQL Server dentro de lo que es mis tests, pues van a necesitar un fixture para seguir los lineamientos de lo que es XUnit. Entonces, ese fixture para mí se manifiesta como una clase en un proyecto aparte. Un proyecto aparte que lo único que tienen que implementar es ser iDisposable. Entonces, ese fixture lo que se va a encargar es de aislar mis pruebas, de saber cómo levantan ese contenedor. Solamente decirle a las pruebas, usted acá tiene SQL Server. Ya. Que es en Docker, que es en una máquina que está corriendo físicamente bare metal SQL Server. A la prueba realmente no le importaba mucho. Lo que le importa es saber, esta es la dirección de SQL Server que va a utilizar. Y esta es la base de datos. En ese orden de ideas, en el constructor, estamos creando este contenedor de SQL Server. Entonces yo le digo en mi código que mágicamente me crea SQL Server, que me crea contenedores, perdón, yo necesito un contenedor con este nombre, que debe ser medianamente único dentro de lo que quieres aislar tus diferentes pruebas. Es decir, si una prueba no se supone que comparta el servicio, no compartas este nombre. O sea, tiene un nombre de contenedor distinto. En el caso de SQL Server, por ejemplo, puedes mitigar la necesidad de contenedores compartiendo el contenedor, pero no compartiendo la base de datos. Ya eso es una decisión un poco más arquitectónica dentro de las necesidades
dentro de la disponibilidad de recursos y los requisitos funcionales y no funcionales que tengas. Entonces, una vez creado ese contenedor, acá por la resolución de la propiedad result, que es bloqueante, ya entonces empezamos a configurar ese server. ¿Cómo lo configuramos? Es bastante sencillo. Abrimos una conexión SQL y lo que vamos a hacer es empezar a hacerle validación de que el contenedor SQL sí se levantó correctamente. Entonces lo único que vamos a hacer es abrir la conexión. Lo intentamos una y otra vez. Hasta que por fin nos responde el SQL Server. ¿Por qué? Porque uno levanta el contenedor y Docker te dice, yo ya ejecuté lo que se supone que levanta ese contenedor. O sea, yo ya ejecuté el script de inicialización del contenedor. Pero puede que el contenedor en sí mismo, el software que está corriendo ahí, necesite su propio tiempo. Hay que tener una tolerancia a ese tiempo adicional. Finalmente, cuando ya el driver reporta que se pudo abrir la conexión, creamos la base de datos. O sea, realmente es bastante sencillo. Create Database. Y formulamos el connection string. No tiene nada de magia realmente. Entonces, ese connection string queda como la única propiedad pública que debe tener este fixture, porque eso es lo único que le interesa la prueba como tal. Una vez el fixture esté listo, se asume que el contenedor, como sea que haya sido creado, mejor dicho, el contenedor no, la base de datos, como haya sido creada, ya está lista, ya está limpia. Bueno, ya para ver específicamente cómo se utiliza esto, dentro de XUnit, entonces lo que hablaba de decir XUnit, mi prueba utiliza un fixture de clase. Es decir, le voy a decir, con este marcador le digo XUnit, cuando usted quiera correr mi prueba, levánteme esta clase, llame el constructor y me lo pasa a mi constructor. Es decir, esa clase que les acabo de mostrar me llega acá instanciada en esta variable y ya está. Entonces yo tengo que correr mi propio código de inicialización. ¿Por qué? Porque la base de datos está completamente limpia. Lo único que me entregaron es una base de datos que desde mi perspectiva de prueba no sé dónde está. Que está en un bare metal, que está en un contenedor, una máquina virtual, no lo sé. Lo único que puedo asumir es que es una base de datos completamente limpia. Y en efecto, como yo sé que estoy utilizando Entity Framework, entonces puedo tomar partido de ese Entity Framework para configurar mi base de datos. Ergo, llamo esta función, configuro Entity Framework, llamo la función que crea la base de datos y luego configuro mis subjects, el código que de verdad estoy probando, que en este caso es un repositorio. Bueno, una vez esté listo esto, ya entonces empiezan los facts. Entonces, para el que no sepa, pues un fact, el atributo fact le marca a XUnit que esto es un método de prueba. No tiene nada realmente mágico. Entonces uno empieza a crear los ítems, guarda sobre esa base de datos y luego empieza a ejercer el subject, que en este caso es un repositorio. Ah, bueno, entonces acá yo guardé 3 directamente sobre Entity Framework. Listo. Evalúo, le pido al repositorio todos los datos y evalúo que sean los mismos 3 que me devolvieron. Ya está. No tiene ciencia. Finalmente en el dispose le digo le digo al fixture que me recree la base de datos. Es decir, el siguiente test va a correr de nuevo desde una base de datos completamente limpia. Entonces son estas indirecciones que me van facilitando la vida, que me van eliminando esas complejidades, me permiten ir asumiendo que el contexto de ejecución está en cierto estado. Me permiten ir asumiendo que tengo un SQL Server desde la prueba, por ejemplo, y no me importa dónde esté. No me importa nada realmente. Lo único que me importa es que tengo un connection string. Y se supone que hay un SQL Server y una base de datos lista para yo usarlo como yo quiera. Entonces es la magia de este approach. No necesitas a alguien que te mantenga esa base de datos. No necesitas a nadie que tenga un montón de procedimientos,
que garanticen que esa base de datos que te configuraron hace tiempo, ese SQL Server, nadie lo toque. Desde que el Docker host esté, todo está bien. Desde que tengas conectividad a ese Docker host, todo está bien. Bueno, aunque también hay que tener la dosis sana de negatividad. O sea, también entra a jugar que es que, listo, tienes conectividad al Docker host, pero ¿qué tan buena es? ¿Qué tan confiable es? ¿Qué tan qué tan tolerante es a que le desconecten al Docker host la electricidad? Sin embargo, esos ya son concerns que se salen pues fuera del alcance de este approach que les vine a vender. Bueno, y ya vimos un montón de código, ahora el demo, ¿cierto? Porque todo el mundo quiere un demo, porque tiene que funcionar. Miramos que acá Docker me manifiesta que no hay contenedor alguno corriendo. Vamos a cambiar eso. Voy a poner un breakpoint mágico acá y voy a correr esta prueba. Bueno, primero hay que compilar la solución, ciertamente. Ahora sí. Bueno, entonces esta prueba está dentro de... Persistence. Es esto. Entonces voy a diagnosticar esta prueba. Y con algo de suerte, porque claramente preparé esto, va a funcionar. Todo va a funcionar muy bien. O no. Pero este es un bug clásico con Docker. Solo necesito reiniciar Docker porque siempre la solución del ingeniero apaga y vuelve a prender. Démosle unos cuantos segundos a Docker que vuelve a iniciar la máquina virtual en Hyper-V y todo va a funcionar. Hey Docker, no me des tirado. Listo, corriendo. Bueno, vamos a intentar esto de nuevo y vamos a asumir que nada falló antes de, porque todo sale de la primera, ¿cierto? Claro. Ya me acaban de recordar que está compartiendo solo Visual Studio y no todo el escritorio. Se lo voy a compartir el escritorio completo para que vean la interacción. Listo. Entonces llegamos al breakpoint mágico. Vamos a verificar. Entonces, como ven, ya corrí Docker PS para ver la lista de contenedores que está corriendo y no se veía absolutamente nada. O sea, Docker está limpio. Era Docker PS me levantó un contenedor de SQL Server. Entonces, si yo llego y me conecto a este contenedor, me lo levanto por el 32768. Así, Docker está asignando un puerto disponible aleatorio. Entonces, es bastante bueno que ya de por sí se tome esa responsabilidad de decir tal puerto base no está disponible, lo voy incrementando hasta encontrar uno disponible. Y acá en el fixture vemos el SA password que necesito. Y efectivamente, acá tenemos un servidor SQL Server en el puerto 32768 de mi máquina local. Y vemos que se ha creado la base de datos que le pedí en el fixture. Bueno, entonces
ahora vemos las tablas, la tabla que creó el contexto Entity Framework con sus respectivas columnas y sus respectivas llaves. Es decir, en este momento, antes de que la prueba corra, ya se le garantiza un entorno sano para correr, un entorno acorde a lo que configuras en tu DB Context, por ejemplo. Bueno, volviendo acá al breakpoint mágico. Entonces, se supone que ya debió haber guardado los ítems que le pedimos y verificamos, ahí están. De nuevo, la prueba hace lo que tiene que hacer, verifica los segmentos que le trajo el repositorio y ahí están los 3 objetos. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? XUnit en su comportamiento establece que para cada prueba la clase que implementa la prueba se construye, se ejecuta la prueba y se destruye. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo presione F5? Va a ir al iDispose y el iDispose le va a pedir al SQL Server en ese contenedor, al fixture, a través del fixture, perdón, que reinicie la base de datos. Y efectivamente este query me tiene que fallar porque ya no existe esa tabla. Y ahora damos docker ps, que la prueba ya terminó. Y al parecer la prueba no mató el contenedor. Bueno, eso está bien, supongo. Cumplió lo que tenía que hacer, excepto matar el contenedor. Entonces, ahora en este caso, si yo le doy depurar de nuevo, a ver. Entonces lo que está haciendo es verificar que como ya el contenedor estaba corriendo con ese nombre, lo tiene que parar y lo tiene que volver a levantar. Y como consecuencia, elevó el número de puerto automáticamente. Es decir, ya la prueba garantiza esa idempotencia a la hora de decir, ya estaba corriendo ese contenedor, entonces lo paro y vuelvo a levantar el contenedor de nuevo con SQL Server desde cero. Y vuelve y juega. Dada la naturaleza de XUnit, esto va a pasar con cada prueba que hayas definido, con cada método. Sin embargo, eso es por la forma en que lo configuré. También puedes levantar, decidir el ciclo de vida de ese contenedor, configurando XUnit de tal manera que el fixture lo comparta a través de todas tus pruebas, o a través de una sola, de cada clase, o a través de un solo método, si simple y llanamente lo pides no como fixture de clase, sino fixture de instancia. Bueno. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. Miro el chat por si acaso. Y al parecer todo está bien. Bueno. Ya para ir terminando, dado pues que vimos el demo, entonces como comentarios finales, un beneficio adicional que se me olvidó contarles en la entrada, es que esto también sirve para tener la garantía de que, por ejemplo, liberan SQL Server 2020, por decir alguna razón. Entonces lo que quieres es estar seguro de que todos esos beneficios que me trae SQL Server 2020 los puedo aprovechar sin romper mi software. Es decir, actualizo SQL Server 2020 y ¿qué pasa? Con esa aproximación, lo que puedes hacer es cambiar el nombre del contenedor en tu fixture, correr las pruebas y ya corriste contra el SQL Server 2020 y tienes esa seguridad de que si algo te falló es porque cambiaron algún comportamiento de SQL Server en la versión 2020. Si todo te corre bien, puedes tranquilamente ir a producción y
y cambiar ese SQL Server por ese SQL Server 2020. Lo mismo con el driver. Te actualizaron una actualización de seguridad en el driver. Actualiza la referencia en tu código, corre las pruebas de nuevo y te funciona. Listo. Puedo desplegar esa actualización de seguridad a producción de manera que yo esté tranquilo. O sea, puedo desplegar ojo cerrado. ¿Por qué? Porque estoy testeando no solo el código, cómo funciona mi lógica de negocio, sino cómo esa lógica de negocio está interactuando con los elementos externos al sistema. Cómo está interactuando con esa persistencia, por ejemplo, o con ese login, o con cualquier sistema externo que puedas levantar con Docker. Bueno, ahora sí, algunos minutos para que la gente pueda escribir las preguntas que tenga. ¿O alguno acá presente físicamente tiene preguntas? ¿Alguno de los del chat tiene preguntas? No. Entonces yo creo que estamos. Una acá acabaron de escribir una. Tengo un guest o template para el código de ejemplo. Realmente, la verdad, lo que viendo, es área para la casa, es algo que tengo que hacer porque pues hasta ahora no les he vendido mucho, pues les he vendido la idea, pero no la he materializado en descarguen tal paquete Nugget o mírenlo aquí en tal repositorio. Es área para la casa, ciertamente. ¿Algún otro comentario, pregunta? Listo. Yo creo que si alguna otra cosa queda pendiente, me pueden hablar por Slack en cualquier momento, y trataré de la mejor manera de resolver las dudas que tengan acerca de este approach. Y no siendo más, pues muchas gracias. Y hay alguien que... Sí, dale. Share.